muy diplomáticas, pues, como cuando estaba como embajador encargado de la División de Relaciones con Haití en la Cancillería, sí se recibían, ¿no? Y bueno, nosotros debemos de tomar en cuenta de que nosotros, con respecto a las relaciones bilaterales, no estamos solos. Estando yo en la Embajada Dominicana en Haití, estaba, que descanse en paz, don Silvio Erasme Peña, como embajador, yo llegué a la siguiente conclusión y se lo dije a él. Y le dije, bueno, mire, embajador Erasme Peña, usted como embajador encargado de esta misión está acreditado ante este Estado, que es el Estado haitiano. Pero yo me he dado cuenta que también de manera indirecta usted está frente a otros estados, potencias, porque cada vez que yo le acompaño a usted en esas reuniones, le decía yo, he observado que esas potencias vienen aquí a la embajada a abogar por Haití, ¿no? Lo que quiere decir, ¿cuál es el mensaje que quiero dejar en la mente de los televidentes y ustedes? Bueno, de que la política exterior dominicana tiene que tomar en consideración que esas relaciones bilaterales son no solo bilaterales, sino que son relaciones regionales, se han regionalizado y hace años que están en la agenda multilateral, ¿no? Por lo que cuando nosotros vayamos a tratar ese delicado tema, tenemos que tomar también esas relaciones de fuerza. Con su permiso, vamos a hacer otra pausa, volvemos, regresamos. La última pausa. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, yo busco que para acá. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Es tiempo de probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos nuestra conversación con el sociólogo Inocencio García, que es un especialista en los temas haitianos, que como dijimos, resaltamos al principio, es un tema que nos ocupa y nos preocupa y del que tenemos que ocuparnos. Sí, bueno, decía Peña Valle con razón, el más sensitivo asunto de Estado para los dominicanos. Así es.
Los pasos que se han estado dando últimamente por parte del gobierno dominicano, ¿usted considera que son lo correcto, lo que había que dar? Por lo menos para comenzar, hemos comenzado con buen pie. Sí, yo creo que son correctos. Nosotros, cuando por lo pronto, esa parte de la identificación y presionar para que realmente el sistema de contratación, eso ayuda a la ubicación, y bueno, incluso se habló hasta de hacer una auditoría de aquella vagabundería que hicieron, donde de un plumazo creo que 750,000 haitianos le dieron, pasándole por encima una sentencia del Tribunal Constitucional, metieron una regularización. La 169-14. Se inventaron una ley y un decreto, y en base a eso, bueno, hicieron añicos para los fines, irresponsablemente, una sentencia del Tribunal Constitucional que define realmente la condición de la nacionalidad. Y bueno, después de eso se le dio la nacionalidad a un paquete de gente. Antes de irse. Antes de irse, de echarse la paloma. Entonces, y eso fue totalmente irregular. Entonces parece que va a haber una revisión de eso. Amerita realmente que sea así. Sí, bueno, usted me preguntó primero que si son adecuadas las medidas. Desde la Fuerza del Pueblo entendemos que sí. El doctor Albuquerque, que fue el vocero de lo que estuvimos ahí. Usted estuvo en Palacio también representando a la organización. Sí, estuvo presidida por... Qué bueno que fue así, porque se estaba tratando justamente el tema haitiano, y usted, conocedor de la materia, porque ha estado representando a nuestro país, y ya en distintas responsabilidades, debió exactamente estar presente. Sí, estuvo ahí, el vocero fue el vicepresidente, el doctor Rafael Albuquerque, el coordinador político Radamés Jiménez, Manolo Pichardo, que es el secretario de Relaciones Internacionales, y yo en mi condición de secretario. Que fue el titular del Parlacén. O sea, hubo una muy buena representación, y yo en mi calidad de secretario de Relaciones Dominico-Haitianas de la Fuerza del Pueblo. Y entonces el doctor Albuquerque, expresando ante el presidente Luis Abinader la postura de la Fuerza del Pueblo, dijo que sí, que entendía que eran buenas medidas, adecuadas, pero yo adecuado fue la convocatoria que hiciera el presidente de la República al liderazgo nacional. Sí, claro. Porque este es un problema país. Pero yo tengo una ligera observación. Es decir, usted sabe que en política exterior está fondo y forma, ¿no? Me parece que la forma es importante, hay que cuidarla, ¿no? La diplomacia, la forma. Por ejemplo, los tweets aquellos hay que... Bueno, ese tweet, con todo respeto, ¿no? Aunque pueda tener una buena intención, eso se debe quedar en los estrictos canales diplomáticos, ¿no? Porque resulta que cuando el jefe del Estado pueda utilizar ese medio, no se está refiriendo solo a las relaciones con Haití, sino que se está refiriendo a la comunidad internacional. Pero además, las medidas en diplomacia no se anuncian, se ejecutan, se disponen. ¿Por qué? Porque hablo del tono, del fondo, porque en diplomacia, como lo acaba de decir Danilo, es fundamental las formas con el que tú manejas el lenguaje. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, muy bien, las medidas, pero que también debe tener un tono de cómo comunicarlas para que la población, la comunidad internacional, ni la nacional entienda que estamos prácticamente ya en situación de guerra. Y yo diría que muy bien las medidas del sellado de la frontera, pero resulta que el tema no es solo militar. Yo diría que es más policial que militar. ¿Por qué? Porque ¿puede haber algún desafío militar desde Haití? No. Ahí los dos elementos fundamentales de la seguridad nacional, a nuestro modo de ver, tiene que ver con reforzar la inteligencia del Estado, ¿no? Y la policial migratoria. Para el control. Exacto, por si eventualmente, eso no se puede descartar,
puede haber una desesperación y masas humanas haitianas pueden decir, bueno, pero es que, porque no hay comida en Haití. Sí. Es decir, al no haber combustible, por ejemplo, miren, ya el periódico Le Nouvelliste de Haití, el periódico decano, igual que el periódico Listín Diario nuestro de 1898, ya le llama a Maltisan, que es una comunidad que está alrededor del Palacio Nacional, le llama ya el Valle de la Muerte. Sí. Resulta que ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, es que ahí esa comunidad es la que donde las bandas tienen un control y han asesinado a innúmeras personas, ciudadanos. Pero además Martizán tiene la característica que controla la ruta número 4 que va al sur, al sudeste, a Nípez y a la Grand Anse, y prácticamente esa zona está dividiendo por la mitad al país. Es una estructura troncal. Troncal. Y resulta que los pandilleros dominan esa ruta. Dominan la ruta número 1. Es decir, tienen control del territorio de la capital. Pero resulta que esas pandillas no solamente son Pero el día urbanas. pasado se decía que ya tenían un control del 80% del país. No, eso no es No cierto. es así. No, eso no es así. Pero en el caso de esa comunidad que dice Inocencio, también ahí se ha registrado la existencia de hambre. Hambre pura. Sí, hambre. Hambre pura. El representante para Panamá y Costa Rica de la FAO, hace ya meses atrás, señaló que el 48% de la población haitiana está sufriendo hambre pura. Usted mencionó hambre y he visto a las autoridades repetir más bien que la frontera está cuidada, está sellada, pero ante una hambruna, en una estampida, porque frente a la comunidad internacional usted no puede una hambruna, una estampida, por ejemplo, pararla a fuego limpio. Entonces, frente a los ojos internacionales, el problema de humanitario que eso implica. O sea, nosotros estamos corriendo una situación muy difícil, sí, porque no es que tengamos 11.000 guardias allí. No, ¿Qué puede pasar riesgo, si con 11.000 guardias que tenemos allí, bien armados, quieren entrar 200.000, 300.000 haitianos? Por eso, nueva vez, el expresidente Leonel Fernández, en una juramentación, después de la de Madrid, una de Barcelona también muy exitosa, dijo con mucho énfasis, de nuevo, que la comunidad internacional no se puede hacer de la vista gorda, porque resulta que República Dominicana, dice el presidente Fernández, lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones, no puede cargar con esa situación porque no es responsable de esa situación. Claro. Y sino que es responsable de esa situación los países que han tenido históricamente responsabilidad en el desenvolvimiento de ese país, como Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países, como por ejemplo, bueno, que en menor medida España, pero resulta que esos países forman parte, yo lo viví, le he contado en el segmento anterior, que el Call Group, así se le llama a ese grupo de países que también están los secretarios generales de OEA y de Naciones Unidas, que forman el Call Group, que tiene un peso muy importante en las decisiones, ha tenido y tiene un peso importante en las decisiones de ese país, al grado que el Call Group fue el que instó alrededor del 9 de julio de este año a que el primer ministro actual, de facto, constituyera gobierno, ¿no? Esos son, repito... Pero esos grupos o esos países han sido indiferentes, ni siquiera el llamado del presidente Abinader en Naciones Unidas, eso no caló, no tomaron en cuenta nada, y el presidente ha tenido que retomar, hacer el llamado nuevamente. ¿Qué va a pasar si esa comunidad internacional sigue indiferente y el estado de situación se sigue deteriorando en Haití y las presiones y la hambruna siguen? Bueno, ante una situación así, sería, a nuestro modo de ver, en el marco de lo que deben ser las respuestas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de esos países que hemos mencionado, bueno, repito, la República Dominicana sería la más afectada, pero esto sería un problema de carácter regional. Que esos órganos deberían activarse. Creo que las Naciones Unidas, la OEA anunció
un evento un encuentro para esta semana, de su consejo permanente. De su consejo permanente, pero que debería asumir el Consejo de Seguridad, otros órganos que regionales, de carácter regional, deberían activarse para esto y hasta ahora no lo están haciendo. Nosotros estamos diciendo de la Fuerza del Pueblo que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, además, la CELAC, cuya presidencia aún ostenta México, asuma también, presione precisamente para que se le ponga atención a esa situación ya de desfondamiento total del Estado haitiano, pero además también que desde el gobierno se acuda a la presidencia del Consejo de Seguridad de México, que la asumió desde el 1 de este mes de noviembre, y que con México entonces se pueda poner en agenda la grave crisis en Haití. Es decir, o sea, el gobierno dominicana debe accionar. Claro, es decir, la diplomacia dominicana debe intensificarse a todos los niveles, inclusive yo diría, tocando inclusive organismos hasta extracontinentales, como por ejemplo puede ser la Unidad Africana, ¿no? Puede ser también CARICOM. Para darle carácter. Para darle el carácter global a una situación de un miembro de Naciones Unidas como lo es Haití. Y sobre todo cuando han mediado imprudencias de por medio, suerte que dentro de esa situación por lo menos hubo un rayito de luz, que fue que el primer ministro llamó al presidente Abinader, o intentó comunicarse con él. Sí, se comunicaron. Y se comunicaron y le expresaba las disculpas y el deseo de que haya un interlocutor, porque parecía que no había con quién. No, y ya ante las imprudencias de quien hace de canciller, que lo menos que le atribuyó al presidente Abinader era en erigirse en faraón de la isla entera. Yo soy muy respetuoso uno tiene que ser respetuoso de cualquier autoridad, y más si es una autoridad extranjera, pero yo no puedo dejar de decir esto porque primero, ese señor, no soy yo que lo digo, lo dicen los medios haitianos, está más cerca de Jimmy Cherizier que del primer ministro Ariel Henry. Entonces, y sobre todo las sospechas no aclaradas todavía de que él y el jefe de policía renunciante tuvieron de una forma u otra que ver, por comisión o por omisión, tuvieron que ver con la muerte del presidente Moïse. Es primera vez que Fíjese cómo salió huyendo a echarle mano ante el vacío producido, claro. Cómo salió de facto a echarle mano al poder. Así es. Es decir, que eso fue un mensaje que dice mucho, ¿no? Pero el hecho es que esos son de estos políticos de reciente camada, que no pueden, por ejemplo, llevarle la maleta al canciller Fritz Longchamp, que fue el canciller que yo conocí cuando estuve en 98-2000, como ministro de Asuntos Extranjeros de Haití durante el gobierno del presidente René Preval. Es decir, muy culto. Pese a la un hombre muy culto. Pese a la determinada formación, porque Danilo Clime me decía que él había estudiado en universidades norteamericanas. Sí, pero eso no te da calidad, ¿no? Sí. Muy bien, pero eso no te da calidad política, porque depende de qué visiones tú tengas sobre el ejercicio del Estado. Y él ha demostrado, lo hizo aquí, que hubo que llamarle la atención, inclusive tratando de enmendarle la plana aquí en territorio dominicano, cuando vino a firmar los 9 puntos que firmó con el canciller nuestro. Pero yo desde el principio dije que... en la condición de canciller vino. Sí, en función de canciller. Y aquí, de manera pública... Hubo que enmendarle la plana. No, él quiso enmendarle la plana. Sí. Hizo unas declaraciones y hubo que llamarle la atención acá. Entonces, antes de que se fuera. Antes de irse, unas declaraciones, y salieron los medios de comunicación acá diciendo como que había que ya dejar esas declaraciones, ese lenguaje, y resulta que el presidente Luis Abinader se había referido a las relaciones una semana antes de que él viniese, y él quiso enmendarle la plana al jefe del Estado. Es decir,
que ese individuo es, como dicen los Es un españoles, respondón. no es un impresentable, como dicen los españoles. Es un político caso oportunidades. Y exactamente, es un politiquito. Impresentable. Oye, la diplomacia es una cosa tremenda, porque hubiese sido un barrio de servicio, pues es un indecente. No, bueno, pero usted no va a caer. Yo no puedo decir lo que dijo Alvarito Albelo, don Álvaro Albelo, en un programa de la Z101. Bueno, y ustedes saben cómo. Pero no, nosotros no podemos utilizar ese en el lenguaje. Pero el hecho es que hay una situación inédita en la situación en Haití, en términos históricos. Hay una situación inédita en términos regionales. Ahora, ¿cuál es yo creo que este es un aspecto que el gobierno dominicano debe tomar en cuenta? Y es que desde Naciones Unidas a nosotros se nos dice que Haití no está en el radar de la comunidad internacional. Y eso es muy delicado. Es muy delicado porque resulta que, entonces yo digo, ¿por qué no está en el radar de la comunidad internacional? Bueno, primero porque el mundo cambió y pasó, la geopolítica pasó del Atlántico Norte, se fue ahora hacia Asia-Pacífico. Por ejemplo, excusa que le interrumpa, si hubiésemos estado en tiempo de la Guerra Fría, ya los norteamericanos hubiesen patrocinado una ocupación de Haití. Pero el clima de Guerra Fría no existe por esos cambios mundiales. Sí, porque hay unos cambios de carácter mundial, hay una geopolítica muy sensitiva. Las preocupaciones, por ejemplo, de Estados Unidos, aunque bueno, hay algunas señales preocupantes con respecto a algunas declaraciones últimas que se han dado respecto a nuestra región, pero de todos modos la atención de Estados Unidos está en Asia-Pacífico por lo que sabemos, ¿no? Pero y ante los rehenes que tienen norteamericanos, un canadiense, para que tú veas que ¿cuál usted cree que sería apunta a cuál desenlace? Mire, yo voy a contar una anécdota que lo tengo muy fresca, tengo la fecha y todo, que fue el lunes 11 de julio de 2005, yendo con el canciller Morales Troncoso, que en paz descanse, y el general Heleno Ribeiro brasileño, que fue el primer jefe militar de la MINUSTAH, le hizo una exposición al canciller Morales Troncoso. Y él contaba, recuérdense de Guy Philippe, ¿no? Sí. Cuando Guy Philippe en el año 2004, ¿no? Entró para derrocar a Haití, lo hizo desde República Dominicana, en el gobierno de Hipólito Mejía. Resulta que él se fue, dejó a sus lugartenientes y la casa de Tabar, que fue saqueada del expresidente Aristide, ahí tenían ellos el cuartel general. La MINUSTAH, él como jefe de la MINUSTAH, fueron a desalojar a esos insurgentes, y resulta que cuando muchos se fueron y el que estaba a cargo, que dejó Guy Philippe, nos contó el general Heleno Ribeiro en ese momento, inmediatamente entraron. Él le dijo, no se preocupen, levantó la mano y le dijo, siéntense que ustedes son unos militares. Se sentaron en uno de los recoros de las aceras de la gran residencia en Tabar del expresidente Aristide, y los resolvieron con un sándwich. Entonces lo que quiero decir es que no necesariamente que quizás esto sea más serio, porque lo que dice Oscar de Asa en ese seminario de Miami, al que yo he hecho referencia, él habló con Frank Voltaire, que era colaborador del primer ministro Robert Marval, y le dijo que, el hermano que estaba en el seminario, Leslie Voltaire, que yo lo conozco, es un arquitecto muy importante haitiano, él dijo que esos de la 400 Mawosop, que es la banda que tiene secuestrado a los misioneros norteamericanos y canadienses, fueron exconvictos de Estados Unidos, haitianos, que deportaron hacia Haití. Es decir, esos individuos que constituyeron esa banda
son en su mayor parte ex convictos de temas de droga, deportados, ¿no? De Estados Unidos hacia Haití. Entonces, por eso digo que necesariamente no sea una conclusión como la que estoy contando de la anécdota del general Heleno Ribeiro, brasileño, primer jefe militar de la MINUSTAH, pero lo que nosotros como dominicanos deberíamos aspirar es a que sea de manera incruenta, porque déjenme decirle, a la República Dominicana no le conviene tropas de ningún país de manera unilateral en Haití. Eso tensiona nuestro territorio y quiero aprovechar para un dato de carácter histórico contemporáneo. Cuando la MINUSTAH quería instalarse acá, es decir, mudarse de allá para instalarse acá. Que tampoco se puede permitir. No se permitió porque el gobierno del presidente Leonel Fernández, cuando se le hizo el análisis de los 7 puntos que pedía la MINUSTAH, querían inclusive usar el espectro radioeléctrico de manera gratis instalando una antena en Barahona, y los militares vestidos de zafarrancho caminando con sus armas y sus vehículos por la República Dominicana. Y lógicamente que el jefe del Estado, que es el jefe de la política exterior, en ese momento el presidente Leonel Fernández, le dio la negativa a eso, y solamente ellos pudieron instalar con 2 o 3 personas un personal civil en la antigua ONG ONU Mujeres que estaba ahí en la César Nicolás Penso. Que por cierto, oí antes de ayer al presidente del Tribunal Constitucional que decía, como dominicano, dice, bueno, más que como presidente del Tribunal Constitucional, como ciudadano, advierto que ese tipo de cosas no se puede permitir, jamás se puede permitir. Realmente recordemos de un acto de irresponsabilidad que se mandó en algún momento del Ejecutivo hacia el Congreso. Y bueno, creo que el Congreso lo aprobó también. Cancillería. Cancillería le dio el visto bueno, el Congreso lo iba a aprobar y entonces el Tribunal Constitucional se paró en 2 partes y dijo que no, que eso le daba aquiescencia a los militares norteamericanos. Para legitimar una ocupación militar. Una ocupación, porque era inclusive que no movilizarse sin que hubiese tipo de restricciones ninguna. Restricciones, ni tampoco sanciones para... No tenían responsabilidad. No tenían responsabilidad. Oye, pero... Bueno, precisamente ese acuerdo lo tiene Estados Unidos con Sierra Leona. Y por eso fue que pudieron detener al diplomático venezolano Alex Saab, precisamente porque en el área donde funcionan los Estados Unidos, los militares de Estados Unidos, el gobierno... Eso viene siendo territorio de ellos. Territorio de ellos, entonces lamentablemente eso era lo que se quería hacer acá. Bueno, incluso hasta cierto punto parte de aquella vez las malquerencias que dieron lugar al golpe de Estado del profesor Bosch fue cuando le negó un campo de concentración que querían. Campo de entrenamiento. A León Cantabria. O sea que... Según lo que dijo don Juan. Sí, exactamente. Es decir, que en definitiva nosotros estamos, repito, ante una situación inédita. Repetir que debemos de manejar de manera adecuada el lenguaje diplomático, que hay que intensificar los contactos diplomáticos a nivel internacional para movilizar a diversos actores, a sus universidades, a la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, a CARICOM, a la Unidad Africana. Es decir, el gobierno dominicano debe de desarrollar una intensa labor diplomática, porque efectivamente... Y la parte de los controles, después de tanta permisividad que ha habido, y ahora mismo se quiere aparentemente tomar control sobre esas cosas, se han estado tomando medidas y decisiones, instalando oficinas, y se va a retomar el asunto del control migratorio, y además identificar y poner reglas de juego más claras para los empleadores y para tratar de ubicar.
eso es, yo soy de los que digo que bueno, es mejor tarde que nunca, pero eso funcionará en este momento, será efectivo. Bueno, mire, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, a nivel mundial, yo tengo un estudio, a nivel mundial la migración creció más rápido que la población mundial. Entonces, lo que quiero dejar dicho con esto, que ese es un fenómeno, ¿no?, de la era en que estamos viviendo, por todo este desorden que ha creado la financiarización de la economía a nivel mundial, todo el modelo neoliberal que ha permitido todo este despelote y todo el debilitamiento de los estados, ¿no? E inclusive he dicho que el modelo neoliberal dañó al Estado norteamericano, ha dañado al Estado, al Reino Unido, Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, ¿no? Lo ha dañado porque hay dificultades en los países de alto desarrollo. Entonces, la migración es una de esas consecuencias, de ese modelo, yo diría, salvaje. Pero la migración es normal y hasta natural. Sí, el tema está cuando no hay control. Pero lo que quiero decir, hacia ahí voy, don Luis, el hecho es que como es un fenómeno mundial, ¿no?, y tenemos un desfondamiento de ese Estado y una fractura desde hace años, no de ahora, del tejido social, como lo escribió el ex embajador Guy Alexander, ya fallecido, en varios trabajos que él tiene, que desarrolló. ¿Cuál es la llave? La llave es el control del mercado laboral. Sí. Es decir, cuando al sector construcción, cuando al sector agrícola, tú le obligues, ¿no?, cumpliendo con la ley, a que tú no puedes tener personal, trabajador ilegal, violando las leyes dominicanas, el control migratorio estará por ahí. Es decir, la regulación migratoria estará por ahí. Y entonces nosotros pudiésemos ir haciendo un desmonte gradual, ¿no?, mediante introducción de tecnología, pero además nosotros en un proceso también negociando cuotas en esos mercados, ¿no?, tanto en el sector de construcción, porque déjenme decirle, nosotros desde el Ministerio de Economía, cuando yo estuve en el Ministerio de Economía, íbamos a las actividades de los organismos multilaterales para el plan de reconstrucción y de refundación nacional de Haití después del terremoto del 2010. En el aeropuerto de Ligüelo me encontraba con jóvenes bien fornidos y a mí me llamaba la atención, dominicanos. Yo le decía, ¿y para dónde ustedes van? Dice, para Martinica y las islas. Y yo, ¿y a qué? A trabajar construcción. Sí. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que es un tema de mercado. Sí. Es un tema de mercado y de precios. Salario. Ellos hacen allá lo que no hacen aquí. Lo que no hacen aquí, porque aquí nosotros no hemos tenido, el Estado Nacional no ha tenido la capacidad para regular en materia de precios salariales, ¿no, verdad? Y de control de ese mercado, y resulta que entonces desplazamos a los nacionales nuestros para que se vayan, y lo que hacemos y lo que hemos ido haciendo es, porque es un hecho material que está ahí, desnacionalizando el mercado laboral dominicano. Claro. De todas maneras, hay una realidad de que el mercado local necesita la mano de obra. Lo que hay es que buscar los mecanismos de organización que sean funcionales y evitar que ese mercado que hay ahí, ese tráfico, realmente romper eso y que el Estado tome la organización de esto. Porque esto está lleno de haitianos que llegan, consiguen un pasaporte o lleno de mano de obra, que no es verdad que es tan mal paga como dicen, porque ya ellos son los que están poniendo las condiciones. No es cierto que es un mercado barato ya. No es barato nada, y se lo está diciendo alguien que conoce de eso, que tiene ahora mismo incluso, tiene un encargado, el encargado ha tenido que pasar a ser el haitiano, porque los dominicanos, no quiero decir que no sirven para nada, los que están en el campo, por ejemplo, porque me atañe esa parte, pero en construcción está pasando lo mismo. Entonces han tenido que recurrir allí y ellos, como se han sentido importantes porque realmente lo son,
innecesarios, entonces se han importantizado y quieren poner la regla de juego ellos. Sí, En los invernaderos, ellos han quemado invernaderos cuando ellos son los que dicen lo que hay que pagarle. Entonces, o sea, cuidado con eso. Entonces, cuando hay una organización, que el Estado Dominicano tome ese control y ese mercado que hay, ese tráfico que hay, que es lo que hay que evitar. ¿Sabe que el verdadero problema de conflicto con Haití está en que nosotros reproduzcamos el esquema Ruanda, que se vaya estableciendo una minoría interna con gran poder de organización, una minoría extranjera, que se comience a identificar por ellos mismos, rompiendo sus raíces con Haití y sin tener raíces dominicanas? Finalmente, porque es una realidad. Es un problema si serio. mañana ustedes saben, si lleva a todos los haitianos para allá, la mano de obra en la construcción y en el campo, colapsa la economía agrícola y de construcción de este país. Al día de hoy es así eso, lo que estoy diciendo. Sí, porque la idea no es una medidas intempestivas, porque Claro. eso no funciona. Así no puede un ser. gobierno, un Estado no se maneja de esa manera. Son políticas progresivas, Claro. Continuas, que permitan darle orden a un mercado. A un desorden, que vaya no en detrimento de esa población, porque eso no es lo que se plantea, sino que vaya en beneficio de la población nacional, Claro, de la población claro. dominicana. Y la preservación del Estado también como tal, porque es que ahora mismo hay una erosión, hay una fragilidad que usted no sabe ¿Quién es quién? quién es nadie, y esto es un desorden. Así es. Bien, bueno, pues agradecemos al sociólogo Inocencio García que ha estado con nosotros. Que vamos a ponerlo en la lista Sí, como de invitados habituales. así es, como diría el padre Avilino, que cada cierto tiempo yo lo recuerdo, de eso seguiremos hablando, y más ahora que es un tema de permanente actualidad. Así que gracias por el programa que ha contribuido a hacer con nosotros en el día de hoy. Vamos a repetirlo esta noche a las 12 de la noche. Hay ese blackout que hubo por ahí, Sí, vamos sí. a ver cómo el director Vamos se a encarga ver. de empalmar esto. Y lo vamos a repetir mañana también. A la misma hora. En el mismo horario. Sí. De manera que usted se va a ver ahí de nuevo. Okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a los televidentes. Nos vemos. Nos vemos.